Hola, muy buenas, babiteros, babiteras, bienvenidos a un nuevo curso de Java. Hoy en concreto vamos a continuar con la programación orientada a objetos, también llamado POO, y en concreto vamos a hablar de los constructores. Pues bien, para comenzar deciros que un constructor simplemente es un método que se llama automáticamente, ¿vale? Cada vez que se crea el objeto de una clase. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cada vez que nosotros creamos un objeto, directa o indirectamente estamos creando un constructor, ¿vale? Decir que el constructor en este caso no sería en este caso un método cuyo valor requiera la palabra void, ¿vale? Y ni tampoco en este caso el return, ¿vale? A la hora del retorno. También es muy importante deciros que en este caso, ¿vale? Los programadores, si no creamos un constructor, ¿vale? Directamente el compilador va a crear uno por defecto y va a inicializar las variables de los tipos de datos primitivos a su valor por defecto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros creemos o no uno o varios constructores, ¿vale? El compilador a la hora de ejecutar nuestro programa va a crear en este caso pues unos constructores, ¿vale? Hemos hablado de los tipos de datos primitivos, pero con los strings simplemente, ¿vale? Si no lo creamos pues crearía una cadena vacía y por tanto pues los valores y todo eso y las referencias serían nulos, ¿vale? Así que bien, en este caso pues simplemente vamos a poner constructores, ¿vale? Imaginémonos, ¿vale? Que en este caso pues tenemos una serie de atributos. Vamos a ponerle, por ejemplo, private int edad, private string nombre, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, otro más que va a ser, por ejemplo, private double altura, ¿vale? Por ejemplo, pues bien, ya tendríamos, ¿vale? Dentro de nuestra clase, ¿vale? Que en este caso sería la clase const. Y tendríamos nuestros atributos, ¿vale? Cuyo modificador de acceso pues, es privado. Y bueno, el tipo de datos pues, sería int o entero, string y doble, ¿vale? O en este caso decimal. Así que bien, hay varias formas, ¿vale? De crear los constructores. Los podemos crear nosotros a mano o simplemente, gracias a NetBeans, simplemente si cogemos y hacemos clic derecho sobre nuestro código, le damos aquí a Insert Code. Si le damos a Constructor, ¿vale? Nos va a generar esta ventana. Y una vez teniendo esta ventana, ¿vale? Vamos a poder interpretarlo de la siguiente forma. Nosotros podemos crear el constructor, ¿vale? De una clase si os dais cuenta del atributo que nosotros queramos. Es decir, podemos seleccionarlo, como veis. Podemos seleccionar 2, 1, todos los que nosotros quisiéramos, ¿vale? En este caso, si nosotros queremos darle a todos, ¿vale? Pues podremos ir seleccionando, ¿vale? Y nos va a dar el clic. O en este caso le damos a Select All, ¿vale? Que es seleccionar todo. Y le damos a generar. Una vez le demos a generar, como veis aquí tendríamos el constructor, ¿vale? Vamos a mencionarlo. Constructor, ¿vale? Y esta sería la primera forma, ¿vale? De crear nuestro constructor. Y como veis, simplemente pues el modificador de acceso es público. Nos va a generar en este caso el nombre de nuestra clase, ¿vale? Porque en este caso sería el constructor de nuestra clase. Va a tener una serie de parámetros que van a ser dos atributos, ¿vale? Y posteriormente pues simplemente con la palabra this, ¿vale? Que va a servirnos para hacer referencia a nuestros atributos. Y va a decir que en este caso edad, ¿vale? Que es el primer parámetro, va a hacer referencia al atributo edad, ¿vale? Y así sucesivamente con todos los atributos, ¿vale? Esta sería la primera parte. Ahora bien, si nosotros queremos hacerlo de forma manual, pues simplemente pues tendríamos que escribir, ¿vale? Pues lo que en este caso el propio NetBeans nos ha creado, ¿vale? Que sería en este caso, pues, vamos a quitarlo, ¿vale? El nombre, primero el modificador de acceso, que en este caso es público, el nombre de nuestra clase, que es cont. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Y dentro de nuestro paréntesis, ¿vale? Tenemos que poner en este caso el tipo de datos, ¿vale? Los parámetros que tenemos. En este caso sería int edad, string nombre, double altura, ¿vale? Así de sencillo. Y dentro, ¿vale? De nuestras llaves, pues simplemente vamos a poner la palabra this, ponemos punto y una vez ponemos el punto, como veis, ¿vale? Pues directamente nos va aquí a mencionar, nuestros atributos. Por ejemplo, ponemos edad, le damos a igual y ponemos edad, ¿vale? Y así con todos nuestros atributos. En este caso, pues pondríamos como segundo, por ejemplo, el nombre, igual a nombre, ¿vale? Porque hacemos referencia a nuestro atributo nombre. Y por último, pues simplemente altura, le damos igual y ponemos altura, ¿vale? Hasta aquí todo correcto. Ahora bien, si nosotros cogemos ahora, ¿vale? Y creamos una nueva clase, o directamente aquí mismo, ¿vale? Ponemos nuestro main. Si creamos un objeto que va a ser const, en este caso va a ser, por ejemplo, ejemplo, va a ser igual a new const.
Y nada más, ¿vale? Ya tendríamos en este caso, nuestro objeto creado, ¿vale? De nuestra clase. Y como veis nos da un fallo. ¿Por qué nos da fallo? Porque hemos creado un constructor, ¿vale? Anteriormente. Vamos a guardarlo. Y el fallo que nos da es el siguiente. Como bien os he dicho anteriormente, aquí vamos a introducir una serie de parámetros, ¿vale? De esta forma, si nosotros a nuestro objeto le ponemos aquí los valores que le queremos dar a cada uno de nuestros atributos, pues pondríamos, por ejemplo, lo siguiente. Podríamos, por ejemplo, de edad 35, de nombre Roberto, y de altura, pues por ejemplo, poner 1.80. ¿Vale? Y como veis no nos va a dar ningún fallo. ¿Y qué va a hacer en este caso? Pues simplemente lo que nos está haciendo es recogernos un objeto que nosotros hemos creado, ¿vale? De nuestra clase const. Y ya le hemos dado nosotros los valores que queremos, en este caso, asignarle a nuestro primer objeto, ¿vale? Y de esta forma ya, pues simplemente si cogemos y tuviésemos que llamar, ¿vale? A una serie de nuestros atributos, pues simplemente con los métodos getter and setter, ¿vale? Que los dejé ya referenciado en el anterior vídeo, ¿vale? Que lo dejaré por la esquina superior derecha de este vídeo. Pues simplemente los llamaríamos y obtendríamos en este caso pues los valores que nosotros mismos le hemos atribuido a nuestro objeto ejemplo, ¿vale? Así que bien, espero que os haya quedado todo claro. Si tenéis cualquier duda, no olvidéis en comentármela por los comentarios, ¿vale? De YouTube o bien por Facebook, ¿vale? Así que bien, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.